que se está produciendo en el ámbito migratorio. El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, señaló que conversó a través de una videollamada alrededor de 1 hora con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con quien reafirmó el compromiso de seguir trabajando juntos en temas migratorios, el tráfico de drogas, así como el tema del fentanilo y las armas. A través de su cuenta de Twitter, AMLO señaló: somos buenos vecinos y amigos, además de que cooperarán para el bienestar de los pueblos más pobres del continente. Esto a pocos días de esta ola que se viene a llegar luego de que se termine el título 42 en los Estados Unidos. Los presidentes mexicano y estadounidense están reuniéndose para poder hablar sobre esta crisis migratoria que se podría derivar. Cabe recordar que termina este título el próximo jueves 11 de mayo en punto a las 23:59 horas de los Estados Unidos, lo cual ha generado una gran expectativa y especulaciones alrededor de las oleadas migratorias al respecto de que por esta razón podrían ingresar a los Estados Unidos. Más adelante lo vamos a estar analizando para aclarar y tratar de alguna forma de orientar a los migrantes de que esto no es así. Cerca de San Diego, por ejemplo, ya hay cientos de migrantes que esperaban entre dos vallas fronterizas de los Estados Unidos, mientras la aduana y la protección fronteriza de ese país parecían tener problemas para poder procesarlos. Ahí están las imágenes. La administración de Biden se prepara para un posible incremento de la migración ilegal cuando las restricciones del COVID-19, conocidas como Título 42, finalicen este jueves 11 de mayo. Cientos de agentes de investigación especializados y alguaciles aéreos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos están siendo retirados de sus tareas diarias para poder ayudar a la gestión de las fronteras. Así dijeron las fuentes, lo que ha provocado el rechazo de los empleados que argumentan que están siendo reasignados a tareas de baja categoría. Al mismo tiempo, Texas también desplegó una unidad de Guardia Nacional especialmente entrenada para atacar los puntos críticos donde los inmigrantes intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Así lo aseveró el gobernador Greg Abbott. Se espera que el cambio de política conduzca a un aumento en la llegada a la frontera como resultado de la demanda reprimida y la percepción que existe entre los migrantes de que se les va a permitir ingresar a los Estados Unidos. Vamos a revisar qué estipulaba este famoso Título 42, que fue proclamado durante la administración del expresidente Trump en el marco de la pandemia del COVID-19. Ahí tienen ustedes lo que dice este Título 42, en donde se establece con claridad que es una medida política que busca mantener las fronteras terrestres de los Estados Unidos cerradas para viajes no esenciales, bajo el argumento de proteger la salud pública, evitando la propagación del COVID-19. Esto había sido utilizado ya no solo en el marco de la pandemia, sino también para sostener a la gente en el marco de las oleadas migratorias que se incrementaban. En sustitución, ¿qué se quiere hacer? Tratar de aplicar el Título 8, que establece que los inmigrantes serán entrevistados por los agentes fronterizos, quienes van a determinar si efectivamente hay una justificación. Una de ellas puede ser el miedo creíble para que puedan quedarse en el país. Si no se logra comprobar eso, se puede proceder a una deportación inmediata. Bien, nuestra siguiente invitada es Melissa Ley Cervantes, es experta en inmigración y también analista en contextos internacionales para poder dialogar al respecto de esto que se viene como una de las peores crisis en la historia de la migración en nuestro continente. Melissa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a DNews. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Se ve fresquito, Ecuador. Sí.
Claro que sí. Además, un poco atribulado por la política, pero por el clima estamos estupendos. Bien, entrando en materia, Melissa, preguntarte, ¿qué podrá pasar? Ya estamos viendo lo que se está generando en la frontera, una represión de migrantes que a toda costa buscan llegar al menos a ese punto porque tienen una esperanza de que una vez que se termine el título 42 podrán ser aceptados en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Pinta muy dramático. De por sí tenemos una crisis humanitaria en la frontera México-Estados Unidos derivada de esta política del título 42, que básicamente lo que hacía era procesos de devolución rápida hacia México. Los migrantes tenían muchas oportunidades de cruzar hacia Estados Unidos, pero las autoridades migratorias los regresaban inmediatamente a México. Esto implicaba que no había ningún proceso de deportación formal. Entonces, los migrantes podían intentar el cruce tantas veces fuera necesario. Y por eso hay muchísimas personas varadas en la frontera que comparten Estados Unidos y México. Cuando dices eso, ¿quieres decir que no había una documentación, un papeleo, sino que simplemente se los decía, regrésense para México y no se documentaba el asunto? Se les regresaba, se documentaba, en tanto había cruces de frontera irregular, pero no había un proceso ni de deportación ni de devolución formal. ¿Qué es lo que sucede con el título 8, que es el que va a entrar en vigor ahora? El título 8 no es ninguna novedad. El título 8, de hecho, es una política migratoria obsoleta que se utilizaba y que se ha utilizado desde antes de la pandemia. Y lo que sucede con esto es que el cruce indocumentado, justamente como explicabas, hay un cruce, hay una detención. Las personas son procesadas, se detecta si son sujetas de protección y asilo, es decir, si pueden pedir asilo político en Estados Unidos, y si no pueden, son regresadas con un proceso formal de devolución a sus países de origen. Esto implica que no pueden intentar el cruzar detenidos y pueden ser encarcelados en Estados Unidos. Ahora, o sea, allá ya hay penas por el cruce indocumentado. Habría como la posibilidad de que hubiese una pena por cruce indocumentado. Esto es como lo más importante en términos de que se tiene que enterar la población migrante del cambio que acaba de haber. No va a ser un cruce fácil, no es que no haya consecuencias, esto va a pasar. Ahora, ni el Darién los detiene, menos del título 8, me imagino yo. Los gobiernos deben actuar en proporción a lo que se ve venir, la cantidad de personas que intentarán llegar. Ya vemos que algunos estados están declarando la emergencia, se está reasignando a personal, pero más allá de eso, ¿cuál debería ser el tratamiento de este tipo de fenómenos? Mira, tenemos 3 años, esta política del título 42 fue intentar detener lo indetenible, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos es un acumulado de la presión migratoria de 3 años de no gestión de todos estos procesos de asilo, aunada con 3 años en los que el panorama migratorio cambió, ¿no? O sea, tenemos una crisis muy fuerte en Haití, tenemos crisis fuertes en Venezuela. Entonces, el flujo de personas que están buscando protección, pues es mucho más grande que el que era hace 3 años. Y viene gente ya no solo del continente americano, sino tenemos personas utilizando la ruta migratoria tradicional del continente americano y particularmente de Centroamérica, usados por personas que vienen de China, de Ucrania, de otros países mucho más lejanos que están también incorporándose a esto. Entonces, el grado de presión que va a haber sobre la frontera que comparten México y Estados Unidos es enorme. Ahora, ¿qué se puede hacer? Se tienen que abrir centros de procesamiento de migrantes, se tienen que comenzar a procesar, se tiene que comenzar a ver quiénes son los que necesitan protección y asilo, y se tiene que dar opciones para una migración ordenada y una migración documentada. Y esto es diversificar las formas como pueden entrar al país. Tienen 2 políticas ahora en Estados Unidos que son relativamente funcionales, que es como están regulando la entrada de personas de Ucrania
y de, me parece, Venezuela, que es por medio de los patrocinadores o sponsors, ¿no? Que las personas que ya tienen familia en Estados Unidos pueden solicitar a través de un patrocinador que se les reciba en el país. Pero sí se viene muy complicado, sí se necesita agilizar este proceso de distinguir quiénes necesitan protección inmediata, dar vías de ingreso alternativo documentado y probablemente buscar nuevas formas de incorporación y nuevos destinos migratorios, porque Estados Unidos pues está saturado. Ahora, ¿no? para profundizar sobre lo que tú comentas, esta documentación que tendría que presentar una persona para probar efectivamente que puede estar enmarcada en el título 8, ¿cómo termina en la praxis siendo real? Para que aquellos que se están aventurando o que están siendo engañados, porque evidentemente hay las mafias de trata de personas que están utilizando este momento para decir, ahora es cuando. Entonces, por ejemplo, en el caso haitiano, que es evidente esa crisis que se está viviendo, cómo ese migrante prueba a las autoridades que está siendo víctima de o que solicita refugio por la situación que vive en su país. Hay distintas formas de documentar, hay reportes policíacos, ingresos a hospital, hay organizaciones civiles, aquí en México, por ejemplo, es la Comisión de Ayuda al Refugiado, UNICEF, ACNUR tiene agencias, la Agencia de Naciones Unidas para la Protección y el Asilo. Estas agencias y estas organizaciones no gubernamentales tienen forma de ayudar a documentar esta necesidad de protección y asilo. Hay un montón de albergues migrantes a lo largo de la ruta migratoria donde cuentan con personal capacitado para esto. Las formas de documentación, pues sí, entre más evidencia se tenga de que se corre peligro, hay personas que suele ser mucho más fácil la documentación, por ejemplo, en el caso de los periodistas o en el caso de ciertos perfiles muy específicos, pero en caso de víctimas como tú o como yo de violencia por crimen organizado, por ejemplo, sí se necesita documentar a partir de reportes policiales y a partir de narrativas, ¿no? Y a partir de estar reportando con organizaciones civiles en el país de origen. Muy bien, te quiero agradecer mucho. Vamos a estar atentos a este tema que está evolucionando para saber qué puede acontecer cuando este jueves vence este título 42 y seguramente las cosas se complicarán en la frontera. Gracias, Melissa. Gracias a ti.